YDLQ 1180 AM, la radio con señal digital presenta Proyecto Aragua en 3 tiempos, ayer, hoy y mañana. Un programa para disentir y ejercer la libertad de expresión. Con Jesús Octavio Borao y Pedro Roberto Casirán, el irreverente. A nombre de la Gobernación del Estado Aragua, Industrias Gráficas Adonai, un mago en el ramo de la litografía, el alcalde del municipio Rivas, Ismael García, una utopía hecha realidad. Centros de abastecimientos populares, alimentos baratos y solidaridad efectiva. El gobierno regional ha creado una política de abastecimiento popular para abaratar el costo de la vida. Actualmente existen 12 centros de abastecimiento popular en todo el estado de Aragua, dirigidos por el secretario sectorial de Solidaridad Social, Baudilio Reynoso. Los centros de abastecimiento popular son la mejor alternativa para las amas de casa, abiertos de martes a domingo. No lo olvides. En Industrias Gráficas Adonai hay un mago en litografía. Para su papelería en general, contáctelo en Avenida Los Llanos, cruce con JJ Montesinos, Urbanización Piñonal, teléfono 043-350417 en Maracay. Con el concurso de todos los victorianos, estaremos orgullosos de vivir en el municipio José Félix Rivas. Debemos cuidar nuestra ciudad como cuidamos nuestra propia casa. Ismael García, una utopía hecha realidad. CRTV Publicidad, desde la tierra hasta el infinito. Siempre usted estará conectado. Teléfono fax 043-450397. Queridos y distinguidos radioescuchas de todo el centro del país, para todas y todos, muy buenas noches. Aquí estamos en su programa Proyecto Aragua en 3 tiempos, por YDLQ 1180, la estación digital desde La Victoria, Estado Aragua, ciudad heroica de Venezuela. Proyecto Aragua en 3 tiempos, ayer, hoy y mañana. Un programa para disentir y ejercer la libertad de expresión. Vamos hoy con mucho entusiasmo, con mucha alegría y sobre todo con un inmenso placer y un inmenso honor, porque nuestro invitado es un colega de la radiodifusión, connotado, querido, respetado y sobre todo difícilmente imitado. Nos referimos a Carlos Eduardo Bonacía Ludert. Buenas noches, Carlos, el otro Carlos. Con Carlos Bonacía vamos a estar hoy precisamente en un programa como realmente tiene su apelativo nuestra programación. Vamos a estar ayer en la radio, ayer en la historia del radio de Galena, por llamarlo de alguna manera, en el hoy y en el futuro de la radiodifusión, con Carlos Bonacía, que reúne estas 3 condiciones de tiempos. Nos agrada bastante estar con él. Dice por primera vez estar nervioso en esta entrevista, en esta conversación que vamos a tener, pero que la vamos a tener bastante agradable. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, saludo a nuestros amables oyentes que sintonizan este extraordinario programa que en menos de una semana ha logrado una gran posición. Quiero agradecer la gentileza del doctor Jesús Octavio Borao y de Pedro Casirán el invitarme en esta oportunidad para hacerles pasar un rato realmente agradable, sobre todo pues basado en las preguntas tan picarescas que ellos hacen en este espacio. Muy bien, y vamos a comenzar de una buena vez, ¿te parece, Pedro Roberto? Por supuesto. Bueno, mire, su nombre es Carlos Eduardo Bonacía Ludert. Su estado civil, divorciado en 2 oportunidades. Actualmente solito. Estoy bien acompañado. Está acompañado. ¿Está con nosotros? Sí, no, pero no casado con nosotros. No casado con nosotros. Bueno, su señora madre, Cristina Ludert, su padre, Carlos Ramón Bonacía, fallecido, fue locutor
de allí la ascendencia y la descendencia en el sentido de haber heredado la parte genética. Carlos Eduardo Bonacía Luder, ese filón. El segundo apellido, Luder, no me es extraño. Creo haberlo escuchado en alguna personalidad ligada al campo político, al campo profesional, algo. El nombre me suena. Ese Luder, ¿cuál es la procedencia y por qué me suena? Luder es un apellido alemán, ¿no? Se le coloca diéresis en la U, se pronuncia Litter, pero normalmente aquí le dicen Luder. Algunos amigos me dicen Luder, no me saludo. Eso se debe a lo siguiente, ¿no? De que en una oportunidad un tío mío fue gobernador del estado Carabobo, el general Ricardo Arroyo Luder. Ese es. Y fue presidente del Instituto Nacional de Deportes en Venezuela, cuando los primeros Juegos Bolivarianos. Fíjate que sonaba por allí, en alguna parte había el eco de ese Luder que estás mencionando ahí, que aquí lo nombramos así como se menciona el nombre del actual gobernador del estado Carabobo, sin la diéresis esa en diéresis o crema sobre la U. Así es. Bueno, Carlos Eduardo Bonacía Luder nació en Caracas, de Hoyos a Santa Rosalía, para los amigos de Caracas que están en sintonía, y a veces hasta llegamos allá a Caracas, nos sintonizan allá. Aquí lo tenemos, sí. Nació el 6 de agosto del año 1933. Su signo, por lo tanto, es Leo. Y dice así: hay eventos que nos afectan profundamente y deberíamos darnos el tiempo para meditarlos y llegar a sentirlos. El sentir es viajar en tu mundo interior. Date un tiempo, te lo mereces. Sin lugar a duda. Bueno, creo que está acertada en esta oportunidad, ¿no? Sí, señor. Su educación en el Colegio Mixto El Paraíso hizo su primaria. En el Instituto San Pablo, en la Avenida Baral, hizo el bachillerato. Ahí se graduó de bachiller en ciencias. Como profesión, hizo teatro. Fue egresado en el primer curso de la Academia de Guanazujo. Después fue locutor, su título 2216, pero también estuvo en la Guardia Nacional, por allá por el año 1951, de donde egresó con el grado de sargento técnico de tercera, ¿no? De tercera. Sí. Posteriormente fue escolta del presidente de la Junta, Wolfgang Larrazábal, en el año 1958. Pero vamos a hablar un poquito de esa Caracas la Vieja, en la cual nació Carlos Bonacía, de Hoyo a Santa Rosalía, que queda precisamente cercano donde quedaba la tétrica cárcel de la Rotunda, que fue derrumbada cuando el general Eleazar López Contreras, el año 1937. Esa Caracas donde crece Carlos Bonacía era una Caracas bucólica con un río cristalino, donde habían pescadores de peces de agua dulce, habían unos chinos que estaban por esa zona en el río Guaire, pero cerca donde pasa o cerca donde está actualmente Radios Caracas Televisión. También habían por allí algunos isleños que tenían que vendían sus legumbres en caballos, que tenían un timbre colocado cerca de donde iba el peso en la parte posterior, pero que además de eso también había una escuela cerca, en la esquina de Guayabal, cerca de donde estaba la Equitativa. ¿Qué recuerdas tú de esa Caracas de aquel tiempo? Me hablas de la Equitativa, que era una agencia funeraria. Correcto. Que usaba aquellos célebres Packard de lujo, ¿no? Eso quedaba exactamente en la esquina de las piedras. De piedras. Una iglesia. Sí, allí estaba aún una iglesia una escuela de monjas que todavía existe allí en la esquina de las piedras. Y yo tuve oportunidad, yo desarrollé pues en mi infancia por toda esa zona. Yo acostumbraba a ese cristalino río, que es el Guaire, que en esa época las personas iban y se bañaban allí, lavaban su ropa, etcétera. Y íbamos siempre a cazar, a buscar aguyamas y a cazar pajaritos, a buscar caña,
naranjas, etcétera, porque esas eran tierras pues muy fértiles allí. Ahora naturalmente serán más fértiles, pero no porque están abonadas, ¿no? Pero ahora son abonadas con estiércol, que es muy distinto, ¿no? Sí. En esa época también vendían leche en botella, en frasco, ¿no? Y se vendía también unas cántaras de aluminio, unas cántaras de aluminio. Grandotes. Después vino, sí, con un burro también y llevaban a los lados los cántaros y las personas le vendían la leche recién ordeñada directamente a las dueñas de casa, a los hogares. Y era muy agradable eso. Y después vino la célebre botella de litro, sí, con una tapa que era un cartoncito. Exactamente. Y lo dejaban en las puertas de las casas y nadie se lo llevaba. Y el periódico también lo dejaban allí. Sí. Y el pan de horno, el pan de horno que traía María Pacini, la célebre María Pacini. Sí. Bueno, la célebre María Pacini, que no era realmente una mujer, era un hombre que se transvestista que había en Caracas y muy famoso. Le pusieron el nombre de María Pacini. El célebre vendedor de pan de horno, que cantaba pan de hornero, si hay pan de horno, por toda la calle de Caracas. Y había también alguien que vendía, el mielero, pero había también alguien que vendía eso que llamaba panqué, que era, parece que era panquelero. Un panquelero que tenía. ¿Y para qué te acordaste? ¿Ah? ¿Para qué te acordaste? Panqué, bueno, me acordé de eso porque, verdad que él andaba con un azafate con un vidrio por encima y andaba con una piqueta. Y entonces partía aquel caramelo y se lo vendía a los muchachos. Pero dime una cosa, ahí en Santa Rosalía, donde tú viviste, Santa Rosalía Ahollo, cerca de la iglesia de Santa Rosalía de Caracas, había una bajada por allí que llevaba precisamente a la esquina cerca de la esquina de La Palmita, esas cosas. ¿Vivías tú en casa propia o vivías en casa de vecindad? Eso que llaman los mexicanos quinto patio. Bueno, era una casa, siempre eran casas alquiladas, ¿no? Pero como la mayoría de todas esas casas se convertían en casas de vecindad por la forma en que estaban construidas, ¿no? ¿Cómo era tu casa de vecindad en Santa Rosalía? Maravillosa, chico. Era una casa de vecindad, pero no, ahí lo único que faltaba era el chavo. El chavo. yo siempre tuve curiosidad. Doña Florinda, que nunca estuvo allí. ¿Cómo la describes? ¿Cómo es? Sí, ¿Tú te acuerdas de eso? Caramba, sí me acuerdo. Era? Tenía un zaguán muy bonito. A los lados eran mosaicos, por cierto, eran importados. Con un de España cancel. en esa época, eran una maravilla. Los pisos eran de mosaico. Y las puertas normalmente tenían un cristal, que eso le decían romanilla. La romanilla. A la entrada tenía su recibo, a la izquierda tenía la sala, tenía 14 habitaciones. En cada habitación vivía una familia. Bueno, cada cual de los habitantes de la familia tenía su propia habitación, ¿eh? Hasta los niños, cada uno tenía su propia habitación. Y teníamos una sala de estudio, donde nos reuníamos todos para estudiar, hacer las tareas diarias, etcétera. Y el comedor también. Y el comedor, naturalmente, y la cocina, y aquellos célebres fogones que se utilizaban, sí, que se hacían las arepas con leña, ¿no? Se metía la leña debajo de los fogones. Eso es. Mira, siempre tuve curiosidad por preguntarle a Carlos Bonacía si él fue quien hizo aquel famoso jingle de la floristería Los Malabares. ¿Fuiste tú? No, ese era de un gran amigo mío en Puente Hierro, floristería Los Malabares. Decía, dígalo con flores, pero de los malabares. Eso es. La cuña que hizo, la cuña que debe haber hecho Carlos Bonacía fue la del Chino Alarcón. ¿Cómo era esa cuña? La del Chino Alarcón. Sí, la de grúas bomboná. Ah, eso de Bomboná Pichincha, allá en el Conde, que tenían un servicio de grúa. ¿Cómo era que decía? Había un frenazo, ¿no? Si lo chocan o lo chocan, si choca o lo chocan, la grúa bomboná. Bueno, esas cuñas yo las oí, no fue que yo las hice ni tuve la oportunidad, ¿no? Oí, así como oí las de píldoras del Dr. Ross, como la de Glostora, como la de Moroline, como la primera cuña de Ace, que esa sí tuve ya la oportunidad. Decía, hace lavando, yo descansando, hace lavando, yo descansando, hace por mí, la gran tarea, hace lavando, yo. Así era, efectivamente. Pero la primera que yo grabé así para televisión fue una cuña de Neve, ¿no? Que por cierto la prohibieron a las 24 horas, porque la radio, la televisión en esa época estaba muy censurada, muy delicada, y grabamos una en la cuña, cuando decían, no, yo lavo con A, el otro decía, yo lavo con B, yo lavo con C, y entonces yo salía y decía, yo lavo con lo que me da la gana, lavo con AC. Pero esa fue en la televisora de Los Mancera, Televisa. Cuéntanos un poquito de eso allí. Bueno, Televisa, hoy en día Venevisión.
Televisa fue propiamente, mi padre tuvo mucho que ver con la inauguración de Televisa porque él era un gran amigo de hace muchísimos años y colega de Gonzalo de los Mancera, que fue el propietario, el primero que hizo, pues puso una televisora comercial acá en el país, en Televisa. Y en esa época mi papá también era empresario taurino. Él fue representante de Ali Gómez, el de acá de Valencia, el León de Camoruco, y un señor Carlos España, yo era socio. Y mi papá tuvo la oportunidad de transmitir también corridas de toros al lado de aquel gran maestro que ya falleció, que fue Alejandro Arratia Oces, que popularizó aquello de "a los toros", y luego su alumno Federico Núñez, que continuó haciendo pues esa trayectoria de Alejandro Arratia Oces. Y Alejandro Arratia Oces también fue narrador y presentador de las novelas que hicieron época, como el caso del Misterio de las Tres Torres, que lo presentaba Mendoza y compañía a nombre de Jabón La Torre. Jabón La Torre. Sí. Y después fue el de Jabón Las Llaves, ¿no? Jabón Las Llaves, sí. Y el Jabón Caballo, que no se quedó atrás tampoco. Ahora, nosotros en beneficio de nuestros oyentes debemos decirte que muy poca gente de aquella Venezuela que no llegaba o llegaba apenas al 1.000.000 de habitantes, 1.000.000 y tanto de habitantes, están hoy por hoy con capacidad de recordar aquella novela radial El Misterio de las Tres Torres. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de los entretelones de esa novela, de sus personajes, cómo era la entrada, la presentación de esa novela y qué personajes te recuerdas que participaron en ella? ¿Te acuerdas de los grillos esos que arrastraban y aquel grito? Es que precisamente El Misterio de las Tres Torres fue inspirada en una cárcel muy famosa aquí en el país, donde estuvieron muchísimos políticos, en Barquisimeto, en el estado de Lara, y de allí se creó fue la inspiración para escribir esa novela. Estaba Alfredo Cortina, en su época de oro, que era el propietario de Anuncios León, que se identificaba cuando decía "Anuncios León" en su radio, ¿no? Pero esa voz era de José Matías Rojas, un excelente locutor. No tengo conocimiento si vive todavía aún, porque tengo muchos años que no lo veo. Y aparte de esa novela hizo Época, así como fue también El Derecho de Nacer, en su primera versión, donde yo tuve la oportunidad de actuar haciendo el rol de Albertico Limonta cuando era niño. ¿Cómo hablaba Albertico Limonta cuando era niño? Caramba, vamos a ver si puedo recordarlo. A ver. Albertico, ven acá un momento. Explícame por qué no llegaste esta tarde. Es que no tenía ganas de ir, mamá. En aquella oportunidad, tú me llamaste y no pude atender. Ya es muy difícil esta edad también. No era personaje, pero Define la voz, perfecto, igualito, así era la cosa. Muy bien, y continuamos, Pedro, porque la cuestión está buenísima. Han llamado ya para felicitarte y para decir pues que verdaderamente es excepcional. Y contentísimos porque vamos por buen camino, ¿no? Así dicen, bueno. Cuando, hay cuando le preguntaste a Carlos sobre su participación como escolta, cuando la arrasaba, ahí fue donde comenzaste a darte cuenta, o por lo menos a hacer las imitaciones de algunos sonidos que la gente siempre ha llamado muy poderosamente la atención. Bueno, yo te voy a contar algo, ¿no? Yo desde pequeño, desde que tenía los 7 o 6 años, oía mucha radio, claro, oyendo a mi papá siempre en los programas, porque él era productor de un programa con Carlos Fernández, un programa muy viejo que se llamó Tontín y Tontona, ¿eh? Y otro que se llamaba, eso lo presentaba Cafenol, que decían: Cafenol, que cambia el dolor por una sonrisa, sí. Presenta a Tontín y Tontona. Estos eran dos personajes que todavía los recuerdo en las voces, que decían: Tontín, ¿cómo están? ¿Cómo te...? Un momento, Tontona. Hablaban así, ¿no? Y esos eran los personajes, bueno, que todos los niños y todas las personas, hasta los adultos, esperaban esa hora, ¿no? Para oír eso. Después vino Frijolito Robutiano también. Sí. Después un programa con Carlos Fernández, a Ana Teresa Guinán, la bodega de Gran Rafael. Esa fue más adelante, y tuve yo la oportunidad de actuar al lado de Amador Rendallano. Exactamente. Y Leopoldo Álvarez también, Mario Santa Cruz, porque se hicieron varias versiones de La Bodega de la Esquina, primero en radio y después en televisión. Y la tremenda jefatura,
que la Esa sí fue inscribía buena. ese señor, ese gran humorista venezolano Tirso Pérez León. Sí. Sí, que era La Tremenda Jefatura. Lo hicimos en Radio Tropical y se mantuvo en primer lugar durante 5 años. Pero era buenísimo. Yo recuerdo pues la parte del desfile militar. Eso lo escuché yo a Carlos en Caracas la primera vez y después de mucho tiempo lo escuché nuevamente aquí en el cuartel Montilla. Es un desfile militar en donde van marchando los soldados, pasan los aviones, se hace... es un desfile militar que es chéverísimo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Preparado todo ya, ¿no? Bueno, eso es un sketch que yo hago donde se comunica uno con la Radio Nacional de Venezuela, que normalmente pues siempre transmite los desfiles y se oye así. La Radio Nacional de Venezuela encadena con las emisoras comerciales del país para llevar a ustedes las incidencias del acto que se está presentando en este momento para festejar a los propietarios de ese maravilloso programa Aragua en 3 tiempos. Los contingentes militares se encuentran en estos momentos dispuestos a comenzar el acto. ¡Atención! ¡Mire! ¡Arándolo! ¡Hola! ¡De frente! ¡Hola! Una parte del desfile. Sí, así es. Chéverísimo, pues. Chéverísimo. Mire, es excepcional. Indiscutiblemente que sí. Ahora, y tiene muchísimo talento, sobre todo, porque ese es Carlos Bonacía, amigo, que está sí, en, un gran- es nuestro entrevistado del día de hoy. Un gran artista, un gran actor, un tremendo locutor. cuando son las 8:18 minutos de la noche, y está usted en sintonía de su programa Proyecto Aragua en 3 tiempos, ayer, hoy y mañana. Hay una cosa importante no dentro de la vida profesional como locutor y comediógrafo también, fue graduado en el primer curso que se pasó con, ¿cómo se Academia llama? Juana Sujo. De una gran actriz que hubo aquí en Venezuela. Todavía hay una academia o un teatro. No sigue todavía. Así que- correcto, pero él nos señala en la microbiografía que entró a la Escuela de Guardias Nacionales en Mérida el año 1951. 1951, que debe haberse graduado 6 meses después o un año después, saliendo con el grado de sargento. 2 años. Fueron 2 años, sargento técnico de tercera, ya su oficial técnico de carrera prácticamente, en la época del mandato de Marcos Pérez Jiménez. Y en esa época, dura época para la Guardia Nacional, que había sido fundada en el año 1937 por el general López Contreras, cuando llegó una delegación de la Guardia Civil Española a formar a los primeros oficiales. Dentro de ellos hay coroneles como Torres Pacheco, creo recordar por allí, o como este que es diputado de la causa R actualmente, por la causa R, no. No me recuerdo en este momento, que estuvo tuvo un problema precisamente con una cadena comercial, fue miembro de la comisión que estudiaba el problema de los precios y esas cosas. Ahorita no me recuerdo el nombre, pero me voy a recordar porque también esas promociones dieron de protección al consumidor, Álvarez Beria, ¿no? Que por cierto dio esos generales, dio como 4 generales esa graduación donde tú saliste, en Bonacilla, ¿no? Pero fue una época muy dura de la Guardia Nacional, donde era una Venezuela que las carreteras todavía eran de tierra y había mucha candela, y se recuerda la Guardia Nacional de ese tiempo que era represiva precisamente en torno a los incendios forestales, que recogía a los ciudadanos donde estuvieran para llevarlos a apagar candela. ¿Tú nunca llegaste a estar en esas apagaderas de candela y llevar gente para esas apagaderas de candela? Bueno, yo cuando estuve estudiando en Mérida, cuando era cadete, precisamente me tocó en muchas oportunidades ir a combatir el fuego. Allá en Mérida, en el Pico Bolívar, en la parte baja, en la ciudad serrana, como decíamos, de Mérida. Y realmente como
los incendios eran tan poderosos, en esa época eran incendios, bueno, muchas veces provocados por forma espontánea, eso por el sol y a través de cristales y vidrios y esas cosas que se producen esos incendios espontáneos. Pero también me tocó como cadete tener que ir a darle frente a los incendios, y un día estuve a punto de perder la vida precisamente en eso, porque me venía alcanzando el fuego y tuve que saltar de una loma a otra donde había una profundidad de casi de 200 metros. Pero el susto, el momento pues en que yo vi que el fuego se me acercaba y que iba a morir quemado, gracias a Dios no sucedió, me dio la obligación de cerrar los ojos, salté y afortunadamente pues estás aquí con nosotros. Estoy aquí con nosotros. Chéverísimo. De allí, de esos cursos míos, surgieron muchos generales. Claro, en esa época puedo recordar los que eran mis oficiales instructores, como el caso de Antonio Torres, llegó a ser general, del capitán Teófilo Zambrano, Carlos Esté, Forestier, muchos han muerto ya, muchísimos, y muchos compañeros míos también que murieron en esa etapa, en los problemas que surgieron en Turén en esa época. Que murieron casi 14 compañeros míos. Cuando el sargento Montemoros, creo que he leído por allí, que se alzó en la colonia de Turén, sí. Eran los arecos que estaban en aquel tiempo enguerrillados, ¿no es así? Y eso fue una mortandad dolorosa, ¿no? Muchachos, bueno, que fueron carne de cañón en ese sitio. Murieron cerca de 14 compañeros. Y muchos por allí que han muerto de forma natural, y otros que todavía nos conseguimos y conversamos muchísimo, ¿no? Por allí. 8:23 amigos en YBLQ 1180, la señal digital en la radio. Su programa Proyecto Aragua en 3 tiempos, ayer, hoy y mañana. Con nuestro entrevistado del día de hoy, nuestro querido y apreciado amigo, colega y compañero, Carlos Eduardo Bonacía Lodert. Otra pregunta importante para Carlos. ¿Cuándo llegó usted al estado Aragua? En el año 1970, específicamente a La Victoria. Eso tiene una historia muy bonita de contar. Yo, cuando estaba precisamente destacado en Miraflores como motorizado, creamos allí con el inspector Pulido, Carlos Pulido Guerrero, creamos que él era escolta posteriormente de Herrera Campins. Creamos el escuadrón motorizado de tránsito, y siempre íbamos a los circos a hacer demostraciones al público. Después le dimos instrucciones a la policía de Caracas, que también fundó entonces su escuadrón acrobático, y en una oportunidad uno de mis compañeros, que era torero, ¿no? De allí tengo también un cuentecito, que era torero, era Raúl Izquierdo, él era inspector también de vigilancia allí, en el comando que teníamos allá en Miraflores, y vino a hacer una corridita de toros acá en La Victoria. Él me dijo, quiero que vaya para brindarte un toro. Llegué acá a La Victoria, esa tarde me brindó un toro, nos reunimos, compartimos juntos el éxito de todos los toreros, y acá en la esquina de la Plaza Rivas existía un bar llamado el Bar España para esa época, que la propietaria era una señora muy querida de aquí, se llamaba Eva, por cierto no recuerdo el apellido, y me invitó esa noche y me dijo, usted no se va a ir de La Victoria, porque usted va a tomar agua del Calanche. Entonces, esa noche me invitó, pasé la noche con ellos, fuimos a su casa, compartimos, y a partir de ese día, chicos, yo me enamoré de La Victoria. Decidí venirme para acá. Y aquí está. Y aquí estoy. Sí, por supuesto que sí. Carlos Bonacía, también fuiste músico, ¿no? Sí, cuando estuve pequeño, yo estudié teoría de solfeo, me dediqué a tocar la trompeta, guitarra, cuatro, y fundé un grupito que se llamaba Paradise Melody. Paradise Melody. Melodías del Paraíso. Y en ese grupo, precisamente de allí egresó Tito Contramaestre, un gran baterista. Un baterista, sí. Sí. Después fue maestro del Pavo Frank. Sí. Correcto. Sí. Así es. Y seguimos. Debuté en un programa que se llamaba Atracciones Beltrán Girón, en Radio Caracas Radio, pero cuando esa emisora estaba al frente del pasaje Ramela, que después tuvo La Voz de la Patria allí. Efectivamente. Pero ¿dónde quedaba ese pasaje Ramela? Que por cierto, parece que un avión cayó en alguna parte.
De Ramela Vega. Lo que está comiendo con Ramela Vega. Ah, ese era Ramela Vega. Desaparecido. Ah, correcto. Eso fue en el estado Apure. Eso. ¿Dónde quedaba ese pasaje que estás mencionando por ahí? Cerca de la Plaza Caracas, o sea, la Sajancito Atraposo por ahí, por esa zona. Así era. No. Muy bien. En el perfil microbiográfico que le hicimos a nuestro entrevistado, le preguntamos que si había incursionado en la política. Y nos respondió que no, sino simplemente había sido simpatizante de Acción Democrática. Y esto fue porque su padrino, José Agustín Catalá, bueno, él tenía su agradecimiento con eso, pues, y siempre, nunca fue activista, pero sí fue una persona pues que simpatizó con ese partido. Cuando le preguntamos si ha ejercido cargos públicos, dijo que no. Y cuando le preguntamos que si tenía amigos en quien confiar, inmediatamente respondió que Oscar Delgado, de acá, que está en La Victoria, ¿no? Sí, yo Oscar Delgado lo conozco desde hace 40 años, cuando él llegó a Venezuela, desde la Argentina. Él fue propietario de la Peña Tanguera, allá en Bellomonte. Y yo tuve la oportunidad de actuar allí como animador, presentando a Argentino Ledesma, a todos aquellos cantantes de tangos de la época, ¿no? Argentino Ledesma, Hugo del Carril, en una oportunidad que vino a Venezuela ya, casi ya en las posteridades ya. Había también un venezolano muy famoso que cantaba. Marichal, un gran amigo. Bueno, Marichal fue motorizado junto conmigo precisamente, allá en Miraflores. Y cantaba tango. Sí, Y René Cabello. Andrés Marichal. René Cabello lo conocí, bueno, vive todavía, está en Miami. Tiene una agencia de publicidad. Yo lo conocí, pero claro, yo era muchacho cuando eso, era muy joven, ¿no? Tendría yo 14, 15 años, ¿no? Más o menos. Donde lo conocí, igual que conocía a Pedro Paiva Radengar, que fue el fundador de esta emisora. Ellos actuaron en Caravana Camel. No, ellos no propiamente no actuaron en Caravana. El que me nombraste hace poco, René Cabel, sí. Pedro Vargas, René Cabel, Juan Arbizu, Néstor Chaires, no sé si los conocí. Yo tuve la oportunidad de conocerlos. 8:32. En el sur de Aragua, en la costa de Aragua, nuestros pescadores y agricultores cuentan con el apoyo del gobernador Didalgo Bolívar para el bienestar de hombres y mujeres que han dedicado su esfuerzo y trabajo a la tierra y el mar. Llevar 3.000 pensiones al sur de Aragua y la costa aragüeña a esos campesinos y pescadores que han entregado su vida para que todos nos alimentemos, pero que nunca disfrutaron ni siquiera de la ineficiencia del Seguro Social. Esos compatriotas olvidados en la bonanza forman parte vital de nuestro compromiso y hacia ellos están volcados nuestra energía y nuestro corazón. Didalgo Bolívar, a tiempo completo por Aragua. Qué agradable es tener en casa un televisor, un calentador, un equipo de sonido. Hoy día resulta muy costoso adquirir estos artefactos. Dales buen uso y además ahorra energía eléctrica. Paga tu recibo a tiempo y disfruta los beneficios que te brinda la electricidad. Es un mensaje de Cadafe y su filial El Centro. Estela Roca de Azuaje, alcalde de Girardot, procedió al acondicionamiento del terminal de pasajeros de Maracay, un anhelo de la comunidad. El terminal ahora sí vale la pena. El usuario del terminal de pasajeros ahora puede desplazarse con seguridad y comodidad. Alcaldía de Girardot, un municipio en acción. En el municipio Zamora, la verdad está en su gente. Y Teresa Catarina Borgado, de la calle 10, Las Mercedes, Villa de Cura, rechaza y condena a quienes cuestionan la gestión de Alberto Roger Flores. Son personas, ¿no?, que, como le explico, que como él no ha podido ayudarlos, ¿ve? Entonces le tiran la partida para atrás. Hizo más que Luis Herrera. Y nosotros estamos bien agradecidos de él. Yo por lo menos. No me ha dado, pero tampoco me ha quitado. En el municipio Zamora, la verdad está en su gente. 8:35 en la noche, amigos, en su programa Proyecto Aragua en 3 tiempos. Esta noche con nuestro invitado especial, Carlos Eduardo Bonacía Loder. Cuando le preguntamos a Carlos
¿Cuál sería su mejor frase? Contestó que la constancia y la perseverancia. Y la peor, dijo, tener que decir no puedo cuando alguien le solicita una cosa, que no lo puede hacer. ¿Cuál es su virtud? Dijo que la nobleza. Y sus defectos, que era celoso. Decía Pedro Casirán, con razón, 2 divorcios. Ok. Le preguntamos que si se sentía realizado, dijo que aún no. Cuando le preguntamos si se consideraba un triunfador, dijo que sí. ¿Y por qué? Bueno, porque todos sus hijos son profesionales, producto pues de su esfuerzo, de su trabajo y de su empeño y su orientación como buen padre que ha sido. Y la mayoría son Carlos artistas. Bonacía. Y la mayoría son artistas, o por lo menos llevan la sangre por dentro de artistas. ¿Qué aspira? Bueno, tener buena salud, y en esto le da gracias a Dios porque hasta ahora se ha mantenido saludable. Y se ve hasta joven, ¿no? Carlos Bonacía. No se sabe cómo es, chamo. ¿Sabe cómo es? Ahora, yo quisiera preguntarle a Carlos Bonacía, dentro de la radio, de la televisión, durante ese estrellato que ha tenido precisamente en estos medios, ¿cuál ha sido su mejor momento? Porque tengo entendido que llegó a tener el Agua de Oro en 1982 como humorista, pero ¿cuál ha sido el mejor momento, el momento más estelar que ha vivido en la radio? Caramba, en la radio, chico, podría decirte que todos. Porque a nosotros nos enseñan dentro del teatro que no hay ni papeles grandes ni pequeños, sino lo importante es actuar, darse a conocer. Yo quiero ser sincero en manifestar lo siguiente, ¿no? Yo tampoco estuve dedicado muy de lleno a la radio, porque mis funciones fueron más que todo dentro del teatro, como asistente de teatral, como profesor de arte escénico. Después que egresé de la Escuela Juan Azujo, donde salieron grandes maestros de la actuación, como es el caso de Pedro Martán, de Gilberto Pinto, de José Ignacio Cabrujo, que fue mi profesor, que me decía, este personaje me lo haces a la izquierda, a la derecha, lo marcas. Siempre me acuerdo de la voz de Cabruja. Esos maestros que he tenido como Tomás Enríquez, Carlos Márquez, todas esas personas que me han ayudado muchísimo. Pero uno de los personajes que yo, por ejemplo, dentro de la actuación siempre recuerdo con mucho cariño fue cuando hice El hijo de Renzo el Gitano con Oscar Martínez, ya fallecido, y que me correspondió hacer el personaje del Capitán Wilkes, que fue un éxito esa novela, El hijo de Renzo. Es uno de los recuerdos más agradables que tengo, sí, Renzo el Gitano. Todos tenemos una mala noche. Y en tantos años que has tenido como artista, debe haber alguna noche, alguna mala noche, alguna noche de esas donde no te salen las cosas bien, a pesar de que te hayas preparado para el éxito. ¿Tú le podrías decir con toda la sinceridad del alma, que te salga del corazón, de la parte más profunda, si en alguna oportunidad tuviste en tu carrera o has tenido en tu carrera una mala noche? Bueno, yo creo que no solo una, muchas malas noches. Sobre todo, podría recordarte una que es una anécdota también en relación a esto. Cuando yo estaba en Radio Caracas Televisión, yo formé un trío que se llamaba el Trío Los Caimanes. Era un trío de 3 muchachos allá de Propatria, ¿no? Que decíamos el Trío Los Caimanes. Y salíamos a cantar serenatas en la noche por allí. Una vez se nos ocurrió ir al Guarataro a cantar una serenata por allá, una chica, y lamentablemente pues nos llevaron presos y nos pasaron al célebre obispo, aquello que ya desapareció. En el Guarataro. Sí, y nos tuvieron 72 horas arrestados por cantar serenatas en la calle, porque para Jiménez prohibía eso de noche porque era escándalo. Pero una de las que recuerdo, sí. Bueno, la oportunidad. Propatria queda al oeste de Caracas, en la parroquia Sucre, fundada, es una urbanización fundada por el general Eleazar López Contreras, donde existía cercano allí el cuartel Urdaneta y la cárcel Modelo de Caracas, que precisamente como el retén de Katia fue también destruido con explosivos para
llevar a los presos que estaban allí hacia la zona del Tuy. Ahora bien, esa anécdota que cuenta Carlos Bonacía era bastante seguida en Caracas, porque Caracas en ese tiempo del año 1950, 1960 y un poquito 65, digamos, era precisamente la de los jóvenes los pavos serenateros, que con una guitarra, dos guitarras y hasta tríos salían a dar esa serenata, que se hizo bastante difícil posteriormente cuando Pérez Jiménez comenzó a hacer los superbloques. ¿No es así, Bonacía? Y hay algo muy importante que quiero hacer referencia. Fíjate tú que conversando salen las cosas a flote. De ese trío habían dos muchachos que se llamaban Ferrebú y Jiménez, y fueron años más tarde los integrantes del famoso trío Venezuela, porque da la coincidencia entonces que el trío Venezuela debutó en el matrimonio de una prima mía que reside en Maracay, y fue su debut en ese matrimonio, y fue cuando ellos grabaron Magia Blanca, una serie de éxitos. De allí nació el trío Venezuela, precisamente, de ese grupito que teníamos. De los serenateros. Sí, de los serenateros. Otra cosa de aquellos tiempos que habla Bonacía, estamos hablando precisamente de la ayer, hoy y mañana. Proyecto Aragua es precisamente el nombre del programa. Es las actividades que desempeñaba el Ministerio del Trabajo con la promoción de eventos culturales. Lo hacía en el Teatro Municipal, lo hacía en el Teatro Nacional, lo hacía también con el Retablo de las Maravillas, etcétera, etcétera. Eso lo hizo para llevarlo a todo el país. A todo el país. Era teatro para distraer a todos los trabajadores, los obreros. Esa fue la época que se fundó la colonia vacacional Los Caracas. Ahora bien, ¿cómo fue tu primera noche que te enfrentaste al público? Bueno, voy a decirte lo siguiente. Yo como showman, la primera vez que me presenté fue en un vodevil del Teatro Caracas. La noche me pusieron una prueba de fuego allí. Y da la coincidencia de que todos los días hacíamos la misma revista. Una semana, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo, la misma revista. Y en una oportunidad que yo estaba haciendo mi sketch que me correspondía esa noche, me gritó uno de allá, de esa época le decían a eso, no le decían balcón, sino le decían el gallinero. Gallinero. Me gritó uno, todas las noches hace lo mismo. Y entonces yo le contesté, ¿y por qué tú vienes todas las noches? Y el público se fue encima de él. Bueno, está bien, muy bien. Y esa era tu obligación, entrenarte todos los días para hacer una buena función. Ahora, en ese tiempo que estamos hablando de esa Caracas bucólica, también habían muchos cabarets. En Caracas había el Pasapoga, había muchos, sobre todo en Sabana Grande. Pero de clase. Sí, por supuesto, de mucha clase. No, estamos hablando donde estaba Pat O'Brien tocando un piano y muchos, o sea, era el piano con la batería. El Roof Garden, y una Billo. Sí, el Monumental también estaba por ahí, el Roof Garden, como lo dice, correcto. Ahora, en ese tiempo, el trago para poder ver el show, por lo menos en el Pasapoga, que quedaba en lo que hoy es la avenida Urdaneta, costaba 5 bolívares, había 10, el show de las 10 de la noche, el show de las 2 de la mañana y el show de las 5 de la mañana. Tú llegaste a participar. Y si llegaste a participar como showman en esas actividades, ¿cómo era ese ambiente? ¿Podrías señalar, hacer una panorámica de cómo era el Pasapoga, por decir algo? Las luces, las mujeres, los Bueno, vestidos. yo conocí al Pasapoga ya cuando estaba en su última etapa, ¿no? Por cierto, aquí hay un artista que está residenciado en La Victoria, que fue un artista de mucho éxito en el Pasapoga. Es un cantante de bolero, se llama Martín Navas. Fue uno de los artistas que llenaba el Pasapoga en la noche, allá en Caracas. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho en el ambiente nocturno, porque puedo enumerarte, por ejemplo, el Copacabana, el Pariforís, el Norogop, un negocio que inauguró Aldemaro Romero hace muchísimos años en Altamira, el Altamira Club, La Estrella, uno que estaba en la esquina de Punceres, las Escalinatas. Bueno, creo que trabajé como en el Legaray,
como en 30 negocios. ¿En la peineta durante rota? 8 años estuve trabajando durante y cuando llegaron los tablados flamencos en el Monterrey. Bueno, en muchos negocios de ese tipo. Y yo tenía, el Parífoli tenía una gran responsabilidad, tenía bajo mi mando 36 artistas, porque era director artístico. Carlos, hay una pregunta que quería hacer. ¿Es cierto que en el Pasapoga había una bailarina que la hacían pasar por cubana, le decían marabú? Caramba, la verdad que era una marabunta. Sí, y resulta que según llegó un oriental y en lo que entró al Pasapoga, que estaba en el escenario la Avenida Urdaneta, dama bailando, le pegó un grito y le decía, Camuchi, ¿qué es esto aquí? Bueno, ahí pasó un caso muy particular, ¿sabes? Cuando vino para acá esta artista que falleció después, parece que cayó fue en un helicóptero, que llamaban Ella, la inolvidable. Ajá. Ella cantaba, eran puros boleros de despecho, ¿no? Y cuando llegaba a su show, el momento de su show, el público le pedía por los nombres y los títulos de las canciones. Y le decían, pérfida, vagabunda, mujer de la calle, estúpido, fallaste, y tal. Y estaba un borrachito cerca, y figúrate tú lo que dijo el borrachito cuando dijo así, se paró y le insultó y le dijo de todo. Y la saquen. Él creía así. Acaben de sacarla de Sí, una creía vez. que era... Ahora, Carlito, dice que eras un buen imitador de voces. ¿Llegaste en alguna oportunidad a imitar a alguna artista famosa del género bolero, por decir algo? Y si lo hiciste, ¿podrías repetirnos un poquito de esa experiencia? Aunque la voz, por supuesto, debe haber cambiado bastante. Bueno, hice una imitación de Olga Guilló, cuando ella se presentó en el Tony. Estaba allí en la Plaza de Venezuela. Yo tuve la oportunidad de presentar a Olga Guilló, a Daniel Santos, a Miguelito Valdés, a muchos artistas de esa época. Bueno, ahorita no recuerdo. ¿Ah? Leo Marini. También Leo Marini. Leo Marini. Leo Marini. Por cierto, Leo Marini vino por primera vez a La Victoria, precisamente cuando yo estaba trabajando allí, que vino a un negocio que estaba establecido aquí, que se llamaba el Mesón de Mar. El Mesón del Mar. En esa época vino Leo Marini, vino Daniel Santos, vino muchos artistas, pasaron por allí. Bueno, a Daniel Santos, entre las mujeres, yo en una oportunidad, estando ya en el Tony, esta artista que te nombré hace rato, Olga Guilló, estaba enferma, estaba un poco indispuesta, porque tenía mucha gripe. Estaba en el camerino y el público estaba pidiendo que saliera Olga Guilló. Entonces yo, para distraer al público, me coloqué una peluca, le dije a la orquesta que arrancara, y en silueta me dijo, póngame las luces negras y no me ponga luces de colores y tal, y salí cantando. Yo mismo primero dije, y ahora, señoras y señores, con ustedes, la novia de América, Olga Guilló. Metí, salí otra vez y salí cantando como ella, y al público, bueno, fue un pullero, ¿no? Vamos a ver. Sí te acuerdas. Aunque me digas que nunca, en que los míos salieron. Así más o menos, ¿verdad? Más o menos. Extraordinario. Después, en una oportunidad, Daniel Santos también lo invité, estaba el inquieto Nacobero. ¿Cómo cantaba Daniel Santos? Por lo menos el preso Olinda. Yo no he visto. Yo no he visto a Linda. Parece mentira, tantas emociones que por tu vida pasé. Grandioso, señor. Bueno, mis amigos, es Carlos Bonacía, nuestro entrevistado de esta noche. Les dije que íbamos a pasar un rato, pero muy feliz y muy ameno, porque es refrescante y sobre todo, a pesar de que son cosas ya del pasado, pero que traídas en este momento. Él mismo nos ha dicho que siente una cuestión emocionante, algo agradable, porque ha volcado pues toda esta cosa que mucha gente no la sabe, o no la sabía y ahora la sabe. Y bueno, mire, la verdad es que eso fue el ayer. Hoy, ¿qué va a hacer Carlos Bonacía? Esta noche, bueno, le va a narrar el informativo en su sección estelar, en donde también incluye música y sobre todo música del ayer, en donde tiene alguna tematología sumamente interesante e importante, en donde ya prácticamente ha cautivado una radioaudiencia que a veces, bueno, según me han dicho a mí, bueno, en realidad las noticias y todo son buenas, pero lo extraordinario es la música que pone.
porque Esta no noche sé de tengo una dónde las ha sorpresa sacado. Sí. Bien. Como estamos en el terreno de las imitaciones y hemos visto, y ustedes han oído de la manera tan excelente que lo hace con esa imitación a Olga Guilló y a Daniel Santos, pero hoy lo que está pagando precisamente son las imitaciones a los políticos. Hay mucha gente que quiere imitar o imita muy bien a Carlos Andrés Pérez, a Rafael Caldera, a Luis Herrera Camping, en fin, por decir algo. ¿Tú serías capaz de imitar a Rómulo Betancourt en la época de los años 60, cuando fue prácticamente su época más dura y emotiva? Yo fui uno precisamente de los primeros actores que imité a Rómulo Betancourt. Después, naturalmente, debido a su muerte, por el respeto que se merece, no lo hice más. Una vez, por cierto, grabé en 45 en Caracas, que se hizo muy popular con yo Rómulo lo tengo. Betancourt. Entonces, tú tuviste la oportunidad, porque se lo recogieron todo. Yo agarré uno. Bueno, y con todo el respeto que se merece, voy a recordarte cómo hablaba Rómulo Betancourt. Conciudadanos, en estos momentos en que estoy convirtiendo mis palabras con ustedes, quiero decirles que estoy dispuesto a seguir luchando por Acción Democrática. Así sí. ¿Cómo les pareció eso? ¿Y Carlos Andrés Pérez? Más o menos parecido. En estos momentos que me están invitando a este programa, yo quisiera saludar a mi amigo Morado, pues, porque yo soy medio golpeado, también salí morado de ahí, de los problemas que tuve. Y a Casirán también, pues, los saludo y les deseo muchísimo éxito en este programa, y quiero que todos los compatriotas lo escuchen a través de BLQ. Bueno, ya viste, pues. Sí, señor. Este es nuestro invitado hoy, Carlos Eduardo Bonacía Ludert. Pero vamos a culminar con esta pasantía política, porque este programa eminentemente es político. Hoy estamos dando un descanso a la política y hemos entrado en esta temática de hoy. ¿Podrías imitar a dos políticos que también han hecho historia en este país, por lo menos con todo el respeto que también se merece el ciudadano presidente de la República, Rafael Caldera, y al ilustre maestro Prieto? Vamos a recordar al maestro Prieto, fue profesor mío de historia en el Instituto San Pablo. Prieto decía: Bueno, yo no quisiera esta noche hablar con ustedes para decirles que la historia de Venezuela nos tiene grandes sorpresas. Así era la palabra del maestro Prieto. El maestro Prieto. Y el presidente Caldera. Se va a despedir el programa, ¿no? Sí. Bueno, son las 8:53. Está usted en sintonía de YBLQ 1180, la señal digital de la radio, y su programa Proyecto Aragua en 3 tiempos, ayer, hoy y mañana. Sí, amigo. Bueno, mire, hay una parte aquí importantísima que la vamos a dejar para el final, después de escuchar esa invitación del presidente Caldera. ¿Cómo va a ser? En estos momentos yo me siento sumamente emocionado y yo quiero felicitar a Octavio Morado y a Casirán por estos programas que están llamando muchísima la atención de los oyentes a nivel del estado de Aragua y mucho más allá. Quiero ser preciso, quiero ser enfático, porque no estoy a las orillas de la playa, estoy arriba en el poder. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Extraordinario, hermano. Bueno, mire, ya para finalizar, pues, le preguntamos a Carlos Eduardo Bonacía Ludert qué desea para nuestro estado Aragua. Y él respondió: bienestar y unión de todos los aragüeños para alcanzar el progreso. ¿Y por qué no imitas con eso, en vez de esos deseos para al estado de Aragua,
la Unión Paz y Trabajo de Juan Vicente Gómez. Por casualidad, ¿tú te recuerdas cómo hablaba el general Juan Vicente Gómez? Claro que sí. Chito, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? ¿Usted no se da cuenta que lo puedo meter en la rotunda? ¿Y poner unos brillos y poner unas taras en las orejas? Y cuando le preguntamos a Carlos Bonacía qué obra literaria está leyendo actualmente, nos dijo Fuerza Mental, del padre Quevedo, que es extraordinario. Bueno, ¿qué nos resta a nosotros, amigos, sino decirles que hemos sentido un inmenso honor y un inmenso placer, y estamos seguros que le hemos transmitido ese mismo deseo a todos ustedes, y ustedes han disfrutado de una actuación extraordinaria, única, exclusiva de Carlos Bonacía a través de esta su YVLQ 1180, la estación digital desde la Victoria Estabaragua, ciudad heroica de Venezuela, en un programa extraordinario. Bueno, Carlos, para que te despidas de nuestros oyentes, porque dentro de 5 minutos vas a entrar con tus oyentes. Muchísimas gracias una vez más a todos ustedes por haberme invitado a este espacio. Realmente les digo que esto no se me olvidará jamás. He pasado un rato sumamente agradable, he desempolvado muchas cosas de esa época de oro que vive el artista. Quiero decirles con modestia que aún, a pesar de esa poca experiencia, todavía no he aprendido nada. Y yo le digo pues a todos aquellos que están incursionando en esta difícil lid como es la de los artistas, que se preocupen por investigar, por estudiar, por tenerle amor a las cosas, porque lo que no se siente no se puede ejecutar. Esos muchachos jóvenes que son comenzando ahora en la locución, puedo orientarles en el sentido de que lean mucho, que observen mucho y que practiquen algo que se ha olvidado actualmente, que es el amor a la humanidad, porque esa es una cosa importante. Y mientras no exista el amor, exista la vocación, exista el deseo de hacer las cosas y quererse a sí mismo, no se podrá lograr nada. Ese es un mensaje muy hermoso que te agradecemos infinitamente, porque sabemos que lo dices de corazón y eso llega, y llega a todos nuestros jóvenes que están ansiosos también de escuchar voces y palabras de una persona con tanto talento y con tanto entusiasmo por llevar ese tipo de mensaje a nuestra radioaudiencia. Mis amigos, hemos llegado al final del programa cuando son las 8:57. Sus amigos Pedro Roberto Casirán y Jesús Octavio Morao Millán, el 12.172, hemos tenido un inmenso honor en haber estado en sus hogares este día de hoy, martes, que es martes 13, pero déjeme decirle que para nosotros fue sortario como el que más, porque tuvimos nada más y nada menos que a Carlos Eduardo Bonacía Ludert. Para mañana tenemos como invitado al doctor Manuel Márquez Gracia, a quien le informamos que debe estar a las 7:30 de la mañana, de la noche, en el cafetín de la emisora. Será hasta mañana, mis amigos, que pasen muy buenas noches y no se olviden, va a continuar con ustedes en el decurso del resto de la noche Carlos Eduardo Bonacía, pero ya en su trabajo como locutor de esta emisora, en el informativo y en la parte esa que hace de la música que nos ha gustado a toda la población aragüeña y más allá. En YVLQ 9 en punto. YVLQ 1180 AM, la señal digital de la radio, presentó Proyecto Aragua en 3 tiempos, ayer, hoy y mañana. A nombre de la Gobernación del Estado Aragua, Industrias Gráficas Adonai, un mago en el ramo de la litografía, el alcalde del municipio Rivas, Ismael García, una utopía hecha realidad. Centros de abastecimientos populares, alimentos baratos y solidaridad efectiva. El gobierno regional ha creado una política de abastecimiento popular para abaratar el costo de la vida. Actualmente existen 12 centros de abastecimiento popular en todo el estado Aragua, dirigidos por el secretario sectorial de Solidaridad Social, Baudilio Reynoso. Los centros de abastecimiento popular son la mejor alternativa para las amas de casa.
abiertos de martes a domingo. No lo olvides. En Industrias Gráficas Adonai hay un mago en litografía. Para su papelería en general, contáctelo en Avenida Los Llanos, cruce con JJ Montesinos, Urbanización Piñonal, teléfono 043-350417 en Maracay. Con el concurso de todos los victorianos, estaremos orgullosos de vivir en el municipio José Félix Rivas. Debemos cuidar nuestra ciudad como cuidamos nuestra propia casa. Ismael García, una utopía hecha realidad. CRTV Publicidad, desde la tierra hasta el infinito. Siempre usted estará conectado. Teléfono fax 043-450397. Todos los días, sí. ¿Y la música? Sí, cómo no. Me gusta mucho la música venezolana y me gusta bailar la música de vallenata, la música latina, ¿no? Y la música de salsa, sobre todo la salsa de Oscar de León, porque esta salsa de ahora de los nuevos tiempos de salserín no la entiendo mucho, ¿no? Pero la música de Oscar de León, de Celia Cruz y de esta gente, pues, más o menos de la época de uno, ¿no? Aunque yo soy de Adrián Guacarán. No, de Adrián Guacarán. Una pregunta que lo hace poner rojo. ¿Has tenido muchos amores? Yo toda la vida estaba enamorado, compadre. Soy un hombre entregado a él.